A ver, vamos a hacer una presentación súper dinámica. Gustavo, ahí veo que tenés cámara encendida. Solamente van a poder participar los que tengan cámara encendida, así que si están en pijama, fíjense por favor de ir entrando en confianza y acomodándose. Vamos a ver algo que se llama critical thinking, pensamiento crítico, y por qué es una habilidad tan importante, sobre todo en estos tiempos de la inteligencia artificial. Así que, sin mucho preámbulo, quiero empezar con una pregunta. Y por favor, empecemos la relación con sinceridad. No empiecen mintiéndome. Celeste, te lo pido, por favor, cuando te haga la pregunta, respondeme con honestidad. Si tienen una hora para resolver un problema, su jefa, sus jefes, alguien le dice, necesito que me resuelvas esto, ¿cuánto tiempo le dedican a entender el problema y cuánto a buscar las soluciones? Y para eso vamos a usar una herramienta que se llama Slido a lo largo del taller del día de hoy, que voy a hacer ahora para que sea dinámico y hacer preguntas. Así que fíjense por favor de escanear el QR o entrar a slido.com y colocar el código 2686141 y respóndame por favor con honestidad. ¿Qué harían si tienen que resolver un problema? ¿Cuánto tiempo se lo dedican a entenderlo y cuánto a las soluciones? Traten de no responder 30 y 30. Bien, a ver, ya empiezan a responder algunas personas. A ver. Hay una pregunta que tiene un punto extra. A ver si alguien la responde, todavía no. Bien, últimos segundos del poll para que respondan. Vamos, vamos. Ok, todavía nadie respondió lo que Presentación de quería. este mexicano del Arizona State Nadie University. respondió 1 minuto a entenderlo y 59 las soluciones. Si alguien respondía eso, ganaba un punto. Y ahora ya alguien respondió. ¿Quién fue la primera persona rápida que respondió? A ver, saque el micrófono si quiere ganar el punto. A ver, a ver. Bueno, si no hay micrófono, no hay punto. Cuando les digas qué significan los puntos y que puede convertirse en una cena o en un vino, van a querer sacarse el micrófono. Pero bueno, todavía queda ahí abierto. Bien, a ver, ganó por bastante, casi el 50%, 15 minutos a entenderlo y 45 las soluciones. Y esa es un poco la base del taller del día de hoy, de todos nuestros problemas. Es que generalmente le dedicamos poco tiempo a entender y estamos trabajando con respuestas que no entendemos la causa raíz de los problemas. Entonces, esta pregunta la hizo Albert Einstein, después les voy a dar la respuesta, pero 10 años trabajando con senior managers, directoras, directores, VPs, de todo tipo de los layers que tiene una empresa, de empresas como Mercado Libre, como Despegar, como Kavak, lo que les puedo decir es que estamos mucho más cerca a 1 minuto a entenderlo y 59 las soluciones que a 45 minutos a entenderlo y 15 las soluciones. Alguien que haya completado 45 minutos a entenderlo y 15 las soluciones, ¿se anima a decirme qué significa eso en su día a día? Porque vamos a tratar de que todos vayamos más para ese lado. Así que, ¿alguien se anima? A Eh, ver. bueno, yo quisiera comentar que si invertimos más tiempo en analizar el problema, en llegar a la causa raíz, pues tardaremos menos tiempo en solucionarlo. Exacto, Miriam. Y en tu día a día, ¿qué implica ese no saltar a la acción, sino tratar de detenerte a entender la causa raíz de los problemas? Porque es exactamente lo que acabas de decir, pero quiero hilar un poco más profundo. Pues analizar el problema, ¿no? Porque luego creemos saber la solución y no analizamos bien de dónde surgió ese problema. Creemos tener la Exacto, solución y nada más hacemos una contención. No exacto, hacemos no solucionamos de raíz, pues. exacto. No, nosotros, Miriam, el 99 de cada 100 veces que yo trabajo en consultoría haciendo un proyecto, le damos una solución, pero una solución sintomática. Yo siempre digo que tenemos el ibuprofeno para todo el mundo. A todo le damos ibuprofeno. No tenemos ni idea por qué tiene fiebre el paciente, pero le damos ibuprofeno y la fiebre baja. Y nos quedamos tranquilos hasta que vuelve la fiebre y así permanentemente estamos trabajando siempre con lo mismo. Entonces,
¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar en critical thinking, pensamiento crítico, pero teniendo en cuenta este mindset de aprendizaje que Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico que admiro mucho, denomina que es mucho más fácil aprender algo nuevo con una sonrisa. Entonces, vamos a ver temas que vemos siempre con directores de estas empresas de primer nivel, pero lo vamos a ver de una manera divertida, pasándola bien, y para eso va a haber esta recompensa que les decía recién. La persona con más puntos cuando termine este taller va a ganar un premio, y ese premio lo elige la persona. Puede ser un helado, puede ser un vino, puede ser cerveza, puede ser una comida. Así que desde ya les digo, Steffi, Gustavo, Celeste, Maca, ustedes que tienen cámara encendida ya tienen 2 puntos. Por tener cámara encendida ya suman extra, porque es como estar en un interstellar, en una quinta dimensión, si tengo micrófono apagado y cámara apagada. Así que si pueden encender cámaras mejor, y después se va a definir con una encuesta al final de qué tanto se llevan y aprendieron de este curso. Y quien responda más respuesta correcta se lleva el premio. Dicho eso, gente, ¿por qué están acá y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la importancia del pensamiento crítico. Esta diapositiva yo la uso hace muchos años, desde el 2020, porque tanto el World Economic Forum como LinkedIn, como los grandes medios del mundo, hablaban de que el pensamiento crítico iba a ser la habilidad más importante del futuro. Y de repente vino una pequeña empresa llamada OpenAI y lanzó ChatGPT. Y a partir de ese momento, si antes decían que era la habilidad más importante del mundo, ahora pasó a ser la habilidad por lejos más crítica, que más falta y que más necesitamos desarrollar en los colaboradores de las empresas. Tanto Fortune como Forbes, como todos los medios, están diciendo, en esta era de inteligencia artificial, el pensamiento crítico es más importante que nunca. Lo que yo empiezo a sentir y a ver en las empresas es que veníamos de una ola, ahora voy a contar un poquito más de esto, que con ser generalistas, con saber un poco de todo alcanzaba. En los 90, en el 2000, las grandes y los grandes líderes eran personas que sabían un poco de todo y con esos reflejos era suficiente. Y después en el 2010, hasta hace unos pocos años, hasta este año casi, de repente empezamos a ser especialistas. No alcanzaba ni siquiera con una maestría, tenías que tener 2 maestrías, tenías que ser muy conocedor de un tema. Y de un día para el otro, con ChatGPT y con la inteligencia artificial, ya no hay que ser más especialistas. Porque por más que hayamos hecho 4 maestrías, ese maldito ChatGPT sabe más que nosotros en 2 segundos. Entonces, volvemos a necesitar ser generalistas y eso es lo que vamos a ver en este taller. ¿Qué significa lo que se llama T-shaped people? Personas con la forma de T. Porque ahora no alcanza con ser especialistas, sino que lograr ser buenos generalistas. ¿Qué significa ser generalista? Es poder resolver un problema aunque no sepamos tantos de ese problema. A mí me pasa permanentemente de hacer proyectos de consultoría con directores C-level de compañías que nunca trabajé y que en el mismo momento tengo que agregarles valor sin tener ningún conocimiento de la industria. Y eso lo hago gracias a estas herramientas de pensamiento crítico. En este taller, como es solo una hora, vamos a ver el primer paso de la herramienta, que es entender y definir los problemas. Después, obviamente, está toda la parte que sigue, que es estructurarlos, encontrar soluciones, priorizarlas y ejecutarlas, pero hoy vamos a hacer hincapié en la primera parte que para mí es la más importante. Entonces, Albert Einstein decía, si tengo una hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos pensando en el problema y solo 5 minutos en las soluciones. Créanme que algo entendía Albert Einstein y que hay un gran insight detrás de esto. Entonces, antes de pasar al contenido y a los primeros conceptos teóricos que quiero que veamos, quiero escuchar a algunas personas de ustedes que me compartan por qué están acá. Estoy seguro que sus agendas están más que apretadas, cada vez es más difícil conseguir tiempo. ¿Qué les interesó? ¿Qué les parece importante de pensamiento crítico? Así sobre eso yo trato de enfocar este taller y que lo construyamos todos juntos. Así que, ¿quién se anima a ver por un punto a compartir
qué entiende por pensamiento crítico, por qué le pareció importante. Así escucho un poco a ustedes. A ver, ¿quién se anima? Vamos, Estefi, dale. Hola, bueno, a Un mí me gusto. interesa el tema, un gusto, gracias por este espacio y a mí me interesa el tema del pensamiento crítico porque trabajo en una universidad y bueno, tengo mucho como conocimiento del tema del pensamiento crítico por justamente este tema que señalabas tú, que tiene que ver con cómo abordar las cosas, cómo cuestionar las cosas, pero también buscar soluciones, no solamente quedarse en la pregunta de si es que algo funciona, si eso no es, pero también en encontrar ciertos elementos que puedan servir como nuevas soluciones a quizás elementos que vienen arraigados en creencias y en muchas cosas que efectivamente hay que abordar para poder Qué darle bueno. solución a diferentes tipos de problemas que hay. Me Bueno, por encanta. supuesto que con la inteligencia artificial ahora tenemos grandes Me, desafíos. me encanta. Déjame rescatar algo que me gusta mucho y profundizar, que dijiste las creencias. Porque muchas veces yo me gusta usar una analogía que es los limones. Tenemos un limón y muchas veces yo veo un equipo con muchas ganas, con capacidades, pero que está apretando un limón que ya no tiene jugo. Y lo aprieta y lo aprieta y le sangra la mano y lo aprieta. ¿Por qué? Porque las creencias, porque siempre se hizo así. Y de repente viene otra persona o alguien me hace una pregunta súper simple y es, nunca lo pensamos. Los otros días charlaba con managers de Meli y me decían, toda la vida teníamos capacitaciones presenciales por cada site, las de Argentina en Argentina, las de Colombia en Colombia, y de repente vino la pandemia y nos rompió todos nuestros modelos mentales y empezamos a hacerlos virtuales para cualquier parte del mundo. Sí, ya los Bueno, miré, que no gracias. tenga que venir una pandemia para replantearnos esas cosas, sino que tengamos el Ajá. pensamiento crítico de decir cómo podemos resolverlo por nuestra cuenta. Ah, Bien, Sebastián, te veo ahí con la pero mano es que es levantada. impresionante todo lo que sale. Ve nomás, Sí, hola. Ahí creo que hay un micrófono parece el tren. abierto, si me ayudan del Juli. Bien, Seba, vamos con Va vos. bañando, ¿verdad? O ya los bañó. Ya soltó ahí el chorro, Dale. lo sacaron. No, Pero no ya. sé, Ya. Elia, o si alguien del FIAD me ayuda, fíjense de que hay un micrófono abierto. Yo Sí, dije, por ahí. es un riesgo que vamos a correr, a abrir los micrófonos, pero me gusta escucharlos, así que era un riesgo dispuesto a hacerlo. Bien, gracias. Seba, vamos con vos. No, perfecto. Mi participación tiene que ver, yo trabajo, me especializo en gestión humana, trabajo con distintas organizaciones y, digamos, generaciones, entonces, marcado por algunos hitos que me van hackeando, digamos, en mi proceso formativo, y cuando empecé a trabajar, la información era poder. Después, cuando la información empezó a ser pública, todo era sentido común, ¿sí? Y ahora el pensamiento crítico pareciera que está escaseando, ¿sí? Entonces me encuentro con muchas recetas que son muy acertadas, que son en la práctica, muestran falencias, ¿no? Y tiene que ver, entiendo con esto que planteas, desde estamos en una época de especialistas o especializarnos en un tema, y hoy, con todo lo que es la inteligencia artificial, ser generalista sin duda, que recién lo mencionaste, estaría siendo el desafío. No lo tenía y con lo que decías recién, empiezo a pensar, digamos, que ese Sí, quizás sea el principio del sí. abordaje de esta nueva era. Total, Sebastián. Mira, es un pensamiento recién salido del horno porque lo dije por primera vez ayer en una reunión, pero realmente lo estoy sintiendo así. Habrán escuchado alguna vez el sentido común es el menos común de los sentidos y me está pasando mucho cada vez más de ir a proyectos y de parecer brillante solamente por decir, ¿por qué? Y me quedan mirando como diciendo, qué pregunta potente. Y dije, ¿por qué? No dije, no agregué nada más de valor que eso. Entonces, bueno, de alguna manera se va, por acá vamos, veo muchas manos levantadas, ojalá que después los pueda ir escuchando, pero voy avanzando un poco más porque hay mucho contenido que les quiero mostrar y no me quiero quedar sin tiempo. Pero vamos a ir a la primera herramienta importante que quiero que tengan presente de pensamiento crítico. Bob Proctor, que es una eminencia en lo que es seteo de objetivos, dice, el primer error que tenemos como sociedad es de lenguaje, porque tratamos y entendemos los objetivos
todos iguales de la misma manera. Y no son todos iguales. Entonces sería importante primero identificar que hay 3 tipos de problemas u objetivos: A, B y C. Siempre me gusta tratar de explicarlos con ejemplos del día a día para que se entienda el principio y después tratar de usar ejemplos corporativos o de la universidad, de la empresa, de lo que sea. Entonces, vamos con este ejemplo a ver si se entiende. Hay una metodología que se llama OKRs, no viene al caso porque no es lo que nos importa hoy, pero es de cómo setear objetivos. Imagínense que mi objetivo es tener una rutina diaria saludable. Ese era mi objetivo del año 2024. Entonces, para ese objetivo, tenía ciertos indicadores claves para ayudarme a asegurarme de tener una rutina diaria saludable. Uno de ellos, por ejemplo, era ir 3 veces por semana al gimnasio. Hace 4 años que yo estoy haciendo eso. Hace 4 años que tengo una suscripción anual a un gimnasio que queda debajo de mi casa, lo hago sin problema. Eso es lo que se llama un objetivo A, conocido como BAU. ¿Alguien escuchó hablar del BAU? ¿Alguien sabe qué es BAU? ¿No? BAU son unas siglas en inglés que significan Business as Usual, que es el negocio conocido. Cuando les digan que algo es BAU o que algo es A, es algo que sabemos hacer, es algo que tenemos el conocimiento. Bien, ya manejar, por ejemplo, ¿alguien maneja hace más de 10 años? ¿Alguien conduce hace más de 10 años? ¿Sí? Bien, Cele, que te veo que decís que sí. Bueno, Cele, para vos conducir entonces algo haya. BAU. La primera vez que manejaste un carro, ¿sentías que lo hacías sin ninguna preocupación o no? No, la primera vez no. Bien, y hoy en día, si yo estoy al lado tuyo, ¿vas concentrada en manejar o vas quizás charlando conmigo relajada? No, tal cual, lo hago más Bien. relajada. Perfecto, Cele. Entonces, eso es porque ya es algo A, BAU para vos. Algo B es algo que era BAU, algo que era A, pero que querés ir un poco más lejos esta vez. Ejemplo, yo el 2023 había logrado caminar 7.000 pasos todos los días. Y me puse como objetivo caminar 10.000 pasos todos los días. Ese objetivo es B, porque no lo tengo descifrado, no lo hice nunca, pero tampoco es tan desconocido. Si ya caminé 7.000 pasos en 2023, es un poco más. Y un objetivo C es algo que es totalmente desconocido. En mi caso fue correr la primera maratón. Yo pensé que iba a ser algo de salir a entrenar un poco más y no, me cambió absolutamente todo. Me cambió mi forma de alimentarme, me cambió muchos hábitos, tuve que entrenar mucho más de lo que pensaba. Entonces, eso fue un C que era muy desconocido para mí y al ser tan desconocido, tuve muchos aprendizajes en el proceso. Entonces, es muy distinto cómo tenemos que abordar un problema, si es A versus si es C. Yo con los equipos, en los últimos 2 años fui director de TEDx, ese evento de charlas, éramos un equipo de 60 personas y teníamos este lenguaje común. Las personas de mi equipo me decían, Fede, quédate tranquilo, esto es A. Listo, me quedaba relajado. Me decían, Fede, levanto la mano, esto es C. Entonces, un primer paso a la hora de hacer pensamiento crítico es tener identificado en dónde está el problema en lo que se llama The Hill Chart, el gráfico de la montaña. Cele, cuando empezaste el primer día de manejar, estaba a la punta más extrema de la izquierda tu capacidad de manejar. Era totalmente desconocido. Quizás no sabías ni cuál era el freno. Bien. Y después, a medida que fuiste conduciendo, practicando, fuiste yendo por esa montaña hasta que hoy en día estás en el extremo de la derecha de totalmente conocido. ¿Se entiende, gente, hasta acá esto? ¿Sí? Bien. Entonces, primer paso, pulgar arriba de ABC. Segundo paso, este es un concepto que es muy importante, es avanzado, pero me parece importante de cara a esto de pensamiento crítico, y sale de uno de los mejores CEO que tuvo la historia, que se llamó Andy Grove. Andy Grove fue el CEO de Intel, que fue el que empezó la primera generación en San Francisco de Silicon Valley y todas esas empresas. Y él menciona un concepto que denominó TRM. Bien, TRM, entendámoslo
como la capacidad de una persona o de un equipo de ejecutar una tarea o un objetivo. Imagínense que, a ver acá, a quién tengo cerca. Imagínate, Gustavo, que te veo acá justo al frente mío. Imagínate, Gustavo, que vos sos mi jefe, Gustavo Rodríguez, y me decís, Fede, quiero que tires la jabalina 20 metros. ¿Ok? ¿Todos saben lo que es jabalina? Porque a veces en algún país se usa otra palabra. Bien, entonces, si mi TRM, Gustavo, yo sé tirar la jabalina 20 metros, estamos alineados. No hay ningún problema. Ahora, si vos, Gustavo, de repente me empezás a pedir que la tire 30, 40, 50, 60 metros, ya hay un gap. Ya me estás pidiendo algo que no sé hacer. ¿Y de quién es la culpa, Gustavo? ¿Tuya o mía? ¿De quién? Ah, no se te escucha, qué lástima. No, no sé si dijiste tuya o mía, por eso me queda la duda. ¿Mía? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué linda! ¿Alguien no coincide con Gustavo? Me gusta cuando se dan estas charlas. A ver, ¿alguien no está de acuerdo con Gustavo? No A sé si ver, no hay, Maca. ¿se me escucha? No sé si hay un culpable, es que vos no conocés hasta dónde llega el desarrollo de él, o él no te aclara que puede dar más desde un inicio. Pero imagínate, Maca, que vos sos mi jefa. Somos una empresa de Sí, dos. Yo soy tu empleado. sí. Y vos me decís, yo sabía tirar 20 metros la jabalina. Me decís, Fede, quiero que la tire 100 metros. Y yo la tiro 21. Fallamos, perdimos. ¿Me echás la culpa a mí, yo soy el culpable? ¿O qué sentís? No sé, los dos quizá, Es porque tu culpa, ¿sí? exigimos demasiado. Es tu culpa, Maca. Acá hay algo que quiero que Por- entienda a nivel pensamiento crítico. Se llama, acá, la palabra es en inglés, perdón, porque es de un libro en inglés, se llama Extreme Ownership, que es como adueñarnos de manera extrema. Si vos, Maca, sos la líder, vos sos responsable de todo lo que pasa. Yo siempre le digo a los fundadores, a los CEOs, les digo, todo error del equipo de la empresa es error tuyo, por diseño. Vos sos el arquitecto o la arquitecta de esto. Entonces, Maca, si yo solo sabía tirar 20 metros la jabalina y me pediste que la tire 100, fue error tuyo, porque yo no tenía la capacidad para hacerlo. Y ahora con la IA está pasando mucho eso, de fundadores que le dicen, hace algo con inteligencia artificial. Y la pobre persona no tiene ni idea de inteligencia artificial y ahora hay que hacer algo con inteligencia artificial. Entonces, estos cuadrantes básicamente lo que dicen es, si la tarea, concentrémonos en las tareas importantes, las tareas que no son importantes las dejemos en un punto por ahora aparte. Pero imagínate, Maca, que tenemos una tarea que no es importante. ¿Vos qué haces, Maca, en el día a día? ¿Trabajás con algún En el área, equipo? no, estoy por ahí más con cuestiones administrativas. Sí tengo el equipo de gestión del talento y de Bien, ahí nos dividimos las ¿Me tareas. escuchás ahora, Federico? bien. Sí, Gustavo, ¿Me ahí escuchás? volviste. Ah, Buenísimo. buenísimo. Cuando yo te dije que eras vos, yo entendí que Sí. vos eras el líder, digamos, ¿no? Ah, bien, 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 me encanta. Bueno, perfecto, coincido con vos Ah, entonces. Bien, no, entonces, y sí, claramente es un, digamos, en principio sería un mal seteo del objetivo, probablemente tratando de entender un poco más qué capacidades tiene la persona para lograr pasar de 20 a 100. A mí me gusta exacto, pensar a veces así, ¿no? De plantear exacto. cosas imposibles y después vemos. Y creo que un punto muy importante y una palabra muy importante que vos mencionaste es la culpa. ¿Viste? No se Sí. habla, digamos, si hablamos de culpa, es muy complicado setear objetivos Ujú. imposibles, ¿no? Y la Sí, realidad sí. es, ¿sí? Así que bien. Pero déjame profesor Gustavo, ¿vos qué haces? ¿Te trabajás con algún equipo en el día a día? ¿Qué haces? No, no trabajo más, me dedico Ok, a hacer consultoría ok, y de, bien, de transformación organizacional. bien, espectacular. Lo ves todos los días entonces a esto. Todos Entonces, los días. entonces Gustavo, ahí, si estás en una tarea que no es importante y la capacidad de tu equipo es alta, ejemplo, en el ejemplo de recién, Gustavo, si lo de las jabalinas no es una prioridad de la empresa, yo sé tirar Perfecto. 20 metros la jabalina y el objetivo es tirar los 10, Gustavo, delegámelo y ni me mires, ni me Total. mires. Y un error muy común que cometen en los equipos
es no delegar algo que deberían delegar. Están en reuniones solo por sentirse superhéroes, me necesitan. No, el equipo lo puede hacer, delegalo, olvídate. Si hay algo muy importante y el TRM está alto, ejemplo, Gustavo, la jabalina es lo más importante que tenemos. Yo sé tirarla a 20 metros y hay que tirarla a 20 metros, delegámelo, no lo hagas vos, pero mírame, monitoreame. Y lo más importante que quiero que tengan presente es el error más grande, que es lo que te decía Gustavo recién, que es cuando el TRM del equipo de la persona es muy bajo y la tarea es muy importante, ahí hay un gap en donde no estoy listo para delegármelo a Gustavo. Si yo no sé tirar las jabalinas 100 metros y vos querés que tire 100 y yo solo sé 20, bueno, haceme una capacitación, acompañame un poco más, pero no me dejes solo con los leones y después enojate conmigo, porque si hay algo de culpa, lo que quiero decir, es solamente la culpa del líder. Nunca va a ser culpa de la persona porque a lo sumo se aprende errando. ¿Bien? Entonces, ¿qué se les ocurre? Quiero ver que esto quede claro. En su día a día, cualquier persona, ¿qué se les ocurre que puede ser algo A o algo C que tengan hoy en sus días? Puede ser en algo profesional, puede ser algo personal, pero ¿qué creen que puede ser algo más A conocido que tengan y algún C que tengan hoy? Porque sobre eso quiero tirar del hilo de qué significa y qué implica. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Algún objetivo C, algún objetivo A que estén teniendo? Acuérdense que todo suma puntos y los puntos pueden ser una comida, un vino o un postre. A ver, Steffi. Y bueno, a mí me pasa que tengo un equipo de docentes a cargo, entonces al principio había considerado un equipo de docentes que tenía conocimientos relativos a las áreas en específico. Y después me di cuenta que necesitaba docentes que supieran de pedagogía, porque lo que necesitaban los estudiantes eran las estrategias para poder aprender y no tanto la especialidad. Entonces, estaba como en un nivel intermedio tratando de llevar a estos especialistas a estos procesos pedagógicos, pero después me di cuenta que era más relevante que tuvieran capacidades en los procesos pedagógicos que en la especialidad, a partir de Buenísimo. la alfabetización académica y todo un tema Bien, que era. entonces, me encanta el ejemplo, Steffi. Pasemos ahora por esta metodología. Imagínate que creamos una universidad o una escuela nosotros dos. ¿Bien? La primera hipótesis es, yo en otra vida, porque nunca ejercí eso, pero en otra vida me recibí de contador. Imagínate que queremos dar una materia sobre contabilidad. Y nuestra hipótesis es, bueno, traigamos el mejor contador de Latinoamérica para dar esta clase. Él sé, porque nunca lo hicimos, y cuando lo traemos, es el mejor contador, pero es horrible siendo docente. Los alumnos no entienden nada, no aprueban, no les gusta. Entonces, bueno, eso era C para nosotros. El TRM de este contador era bajo para ejecutar esto. Si yo lo contrato para mi empresa como contador, seguro era buenísimo, pero en este caso era bajo. Ese gap lo pagamos nosotros. ¿Qué pasa el próximo año? Traemos quizás un contador no tan bueno, pero con mucho más experiencia docente. Y ahí ya sí sale mejor. ¿Y qué fue ahí? Fue más B/A. Y acá 5 años, Steffi, seguro ya tendremos una plantilla totalmente conocida, armada para eso. Entonces, pensamiento crítico es darse cuenta de eso. Porque si yo me enojo con el contador estrella porque salió mal el curso, no soy un buen líder. No estoy entendiendo que fue una falla mía, sistémica, de diseño, porque traje un contador que no tenía experiencia siendo docente. En cambio, si yo aprendo, si yo identifico causa raíz del problema, lo que hago Creo que la justamente, mía tiene, fíjense gente pero que si no te digo, está ahí lindo. marco, Me gusta. si me ayudan con el perfil de silenciar. Bien, entonces, fíjense por favor de estar atentos a eso. Si no hacemos el aprendizaje de cuál es la causa raíz del problema, siempre nos vamos a quejar. Siempre vamos a encontrar a quién echar la culpa. Siempre vamos a ser pobres víctimas. Pensamiento crítico significa ser owners, ser dueños de lo que nos pasa y entender por qué pasó lo que pasó. Bien, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo ABC para comentar? A ver, ¿hay alguien? ¿No? Si no, con Steffi ya creo que se entendió el punto.
Bien, buenísimo. Entonces, frase que me encanta, que parece que la dijo alguna persona ayer y la dijo Voltaire hace cientos de años: juzga a una persona por sus preguntas más que por sus respuestas. Tengo la suerte en mi trabajo de hacer proyectos desde los C-levels, directores de una compañía, hasta analistas y los equipos de esas empresas. Y si les puedo decir cuál es la principal diferencia de cuando me toca hacer un proyecto con una capa versus otra, es que cuando hago una pregunta con un equipo de analistas, de cada 100 veces que hago una pregunta, 99 veces viene una respuesta. Y cuando hago proyectos con directoras, con directores, de cada 100 preguntas que hago, 100 veces vuelve otra pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que entender es querer sacarnos esa capa de superhéroes de correr, correr, correr. Es como que está mal visto en la sociedad no hacer nada. Si tenemos un problema y no salimos corriendo, no importa la dirección, está mal visto. ¿Por qué no estás corriendo? Y créanme que en estos tiempos de inteligencia artificial, de tantos cambios, si no rompemos el paradigma de querer mostrarnos ocupados y haciendo algo, y realmente entendemos causa raíz cuáles son los problemas, vamos a quedar descolocados y fuera de mercado muy rápido. Entonces, de nuevo, si se tienen que llevar algo de esta primera parte del taller, es anímense a hacerse una pregunta antes de dar una respuesta. Si alguien les consulta algo, anímense a repreguntar, a seguir tratando de entender, como decía Einstein, y no querer dar una respuesta. Entonces, dicho eso, les quiero dar un ejemplo concreto, así se entiende, de qué es esto de pensamiento crítico y cómo aplica. Esto de objetivos y key result es una metodología que les digo que se usa, en donde uno trata de poner un objetivo y una métrica. Lo mismo que le dije recién: objetivo ser saludable, métrica caminar 10.000 pasos por día. De la misma manera, en Amazon pasó algo en el 2019, que era que tenían un turnover muy alto. ¿Qué es turnover? Es que les renunciaban las personas. Altísimo, el más alto del mercado. Entonces, de alguna manera, cuando Jeff Bezos puso el objetivo, dijo: quiero que haya una satisfacción de nuestros empleados a largo plazo. ¿Y cómo quiero medir eso? Lo quiero medir logrando que baje el turnover, las renuncias, del 45% que estaba al 15%. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, si se fijan, ese 45%, si lo podían bajar al 43%, era algo B, porque del 45 al 43 es bastante fácil de hacer. Pero Jeff Bezos pidió bajarlo del 45 al 15%. Era un C grande como una casa. No iba a alcanzar con hacer algunas pequeñas cosas. Había que realmente transformar y cambiar muchas cosas. ¿Bien? Hago una pequeña pausa acá. Quiero escucharlos. Hasta acá estamos bien, se entiende. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Son conceptos simples pero no fáciles. No los confundan, porque pareciera que se entienden, pero si lo interiorizan realmente tiene mucho valor. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún ejemplo para sumar? ¿Estamos bien? Buenísimo. Un pulgar arriba, lo que tienen cámara encendida, así me quedo tranquilo. Bien, gracias, perfecto. Bien, entonces, ¿qué sigue una vez que definimos el problema? Definimos y entendimos que el problema es bajar las renuncias del 45 al 15. De esa pregunta, lo que sigue es hacer divergencia. Lo que sigue es entender, como decía Steffi antes, cuáles son todas las posibles palancas que resuelvan mi problema. Y ahora vamos a trabajar juntos en tratar de entender un poco qué se imaginan que puede ser eso. Deben usar el culo atrás a la pregunta. Bien, ¿qué se imaginan que puede ser ese problema? ¿Qué se les ocurre? Si Jeff Bezos las contrata a ustedes para que les digan cómo reduzco las renuncias, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué podríamos hacer para reducir las renuncias de los empleados? Estaban en 45%. Hay que bajarla a 15%. Tratemos juntos de construir el árbol de qué podríamos hacer para que haya menos renuncias.
A ver, Una, iba a decir eso. dale para acá. Una encuesta a todos los empleados. Bien, Encuesta me de gusta, Maca. satisfacción o tipo de clima. Bien, Maca, me gusta la respuesta porque me das el pie a un punto importante. Hacer una encuesta es querer resolverlo con una mentalidad de especialista. ¿Por qué? Porque la encuesta, Maca, te da datos para resolver algo. Pero lo que yo los quiero pedir que hagamos es tratemos de hacer hipótesis sin tener datos. Hace unos meses tuve que ir a Medellín a un proyecto con Avianca, la aerolínea. El proyecto era con el COO y su primera línea, sus primeros 6 directores. Era la primera vez que yo hacía un proyecto para la industria aérea. No tenía ni idea, no tengo ni idea encima de esa industria. Y sin embargo, Maca, yo no le dije hagamos una encuesta. Yo hice hipótesis. ¿Por qué? Por generalista. Entonces, la encuesta no es una palanca para resolverlo, sino que es un medio para un fin, para entender más. Bien, gracias, Maca. Seba, estás muteado, Seba. Pensaba, mientras hablaba con Maca, antes de ser generalista, la posibilidad de hacer preguntas de en qué sectores, en qué áreas, en qué posiciones estamos hoy teniendo eh, las renuncias. Entender en un pareto como para poder empezar a direccionar los esfuerzos, o a pensar alternativas. Buenísimo, buenísimo, Seba. Es una pregunta excelente eso, pero es más que nada una pregunta muy buena para la siguiente etapa que es de convergencia. Porque ahora estamos haciendo divergencia. ¿Qué significa, Seba, hacer divergencia? Significa entender todas las posibles soluciones al problema. No importa hoy entender ya dónde está el mayor problema, porque eso es con convergencia, que es lo que vamos a ver después. Entonces, es un punto excelente, Seba, porque una de las razones era que era en el management y eso sirvió para priorizar ideas. Ya se los voy a contar. Pero en esta instancia, Seba, no nos interesa tanto eso, sino todas las posibles soluciones al problema. ¿Maca? Sí, quería preguntar si nos puedes contar qué contó Sebastián, porque no se le entiende bien. Cuando vos lo No, escuchás bien, pero nosotros creo que no. no, se escucha un poco bajo. Fíjate, Seba, si podés mover el micrófono, pero básicamente, o sea, repetilo, Seba, si podés, y si no, lo voy yo, a ver si se escucha a vos. Fíjate, ¿Cómo sabes? a ver si probáis, si no te relevo yo. Era como estaba, preguntar en qué áreas, en qué posiciones teníamos el problema de las renuncias. Exacto. Pero Y te complemento, Seba, Maca, imagínate, si es en el área de los que hacen los envíos, es muy distinto a si es en el área de los oficinistas, porque quizás están renunciando mucho porque es inseguro y se lastiman mucho a las personas que están con los camiones. ¿Me explicó? Entonces, es muy importante la pregunta que hace Seba, pero para la siguiente etapa, hoy queremos entender todas las posibles soluciones. Pensamiento crítico es decir, ¿qué podría hacer yo para resolver este problema? Entonces, ¿qué se les ocurre? Lisette, Hola Federico, ¿cómo buenos estás? Un días. gusto. Un gusto también. Bueno, pues digamos que no sé si de pronto esté en línea, pero digamos que una de las actividades que realizo dentro de la compañía son las entrevistas de retiro. En esta, Sí, digamos que en esta acción es más que una entrevista, generalmente lo enfoco en una conversación de valor, en escuchar a la persona desde las diferentes perspectivas. Entonces, fíjese que yo tengo un instrumento como es una entrevista semiestructurada, pero a veces casi que ni la uso porque empezamos es a conversar. Y siempre parto diciéndole, pues bueno, digamos que unos protocolos y demás, pero parto de una confianza de que la persona se sienta cómoda, porque generalmente estos espacios a veces se reprimen o no son, sí, digamos que muy exteriorizados desde el sentir de cómo me fue en la empresa, me da miedo que esto sí. impacte en mi liquidación, en muchas cosas.
Entonces trato de jugar mucho como con esa confianza y de que la persona se sienta cómoda contándome tanto lo bueno como lo malo, siempre diciéndole que esto es mejora continua, y empezamos a abordar todos los aspectos y salen unas cosas geniales, más allá de que me voy porque voluntariamente y empiezo ¿no? a mirar unos metamensajes, a traerlos Sí, y a entender ese comportamiento y es motivador. De hecho, me enfoco mucho como en los motivadores de por qué está tomando esta decisión. De hecho, hay una pregunta que siempre les hago y es, cuando nosotros tomamos una decisión como esta de ya no hacer parte de una organización, que además es difícil porque nos impacta muchos aspectos de nuestras vidas, personal, familiar, social, educativo, lo pensamos, venimos pensándolo, todavía no hemos tomado la decisión, pero lo vamos pensando. ujú, Entonces ahí salen cosas muy interesantes porque me dicen como no, hace un año, uy, pucha, entonces yo empiezo a escudriñar, hace un año claro, venimos pensando, no, hace 3 días, ok, ¿y qué fue eso? Digamos, si hubo una situación donde fue compleja o le impulsó, porque entonces ahí vienen los motivadores internos y externos, y se genera una conversación con la persona, hay catarsis, he tenido personas que lloran, yo digamos sí, que estoy en Colombia, estoy en una empresa que está a nivel Colombia en las principales ciudades del país y en sí, Panamá. Abrimos hace poco en Panamá y lidero esta parte de como de la especie de outplacement. Con la entrevista estamos empezando como a organizar este proyecto y salen cosas interesantes. Entonces, hablamos de todo, cómo le fue con su líder, cómo fue esa interacción, qué puntos sí, resaltaría, qué fue lo que más le gustó de trabajar con la persona sí. o qué definitivamente tiene que mejorar o le recomendaría su equipo de trabajo, la dinámica organizacional. Y van Todo eso, saliendo, Liz, sí. señor, qué pena. Todo eso, Liz, es muy, muy importante. Está en línea con lo que decía Maca y con lo que decían Seba recién, pero son dos pasos más adelante. Ah, Es ok. ya desde el lado de la solución. Está perfecto, Liz. Está súper bien encaminado, pero una vez que ya estás pensando la solución, lo que yo lo quiero desafiar ahora es dediquémosle un poco más de tiempo a entender el problema y hacer Ok, hipótesis sin tener, Liz, esas entrevistas, sin hacer ok, ninguna encuesta. Solamente lo que se llama problem solving, que es lo que a mí me toca hacer todos los días, sin contexto. Yo no tengo contexto, tengo que llegar y tengo que tratar de entender posibles hipótesis. Edmundo, te escucho a vos y ya les cuento yo a dónde quiero que vayamos. Bien, a ver, pensando en esto que decías de algunas hipótesis, a ver, me preguntaría acerca a ver, del contrato legal y del contrato psicológico de la persona con relación a la empresa. Del Sí, contrato legal acerca de cuáles son las tareas, cuáles son los desafíos, qué elementos se están dando por lo cual me siento satisfecho y cuáles no, cuáles son las instrucciones de la tarea, la remuneración, las normas, la- la- los recursos cognitivos y materiales para desarrollar la tarea. Eso de los aspectos legales. bien, Y desde sí, los aspectos y desde el contrato psicológico me preguntaría acerca de si hay insatisfacción, hay algo alrededor de la falta de compromiso, cómo está el valor agregado puesto en juego por la persona y cuál es la relación. Ahí juega mucho la relación con el liderazgo. Cuánto bien, reconocimiento aprecio, cuánto feedback, si estoy haciendo trabajos que me apasionan, que tienen que ver con lo interesante, lo desafiante, si me están involucrando, si hay escucha empática, si se preocupan por el desarrollo del talento. O sea, para mí hay una hipótesis es ver esto de el contrato legal y la tarea y el contrato me psicológico y gusta, me gusta. la posibilidad de poner valor agregado. Edmundo, lo que estás haciendo ahí, que está muy bien, es ya ir armando un árbol lógico, de hipótesis de dónde puede venir el problema. ¿Por qué se me está Ujú. haciendo tanta gente? Vos decís contrato legal y contrato psicológico. En contrato legal, no sé, creo que no te escuché mencionar lo económico y que quizás Sí, puede sí, ser. remuneración, dije Ok, remuneración. ok, bien. Entonces, digo, ahí están las hipótesis. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo el director de recursos humanos de Amazon, la solución sintomática del ibuprofeno que les decía antes, subió los sueldos. Esa siempre es la más fácil. Ah, no, están infelices porque quieren más dinero. Subió sueldos. No cambió nada. Se siguió yendo la misma cantidad de personas. Entonces, yo Absolutamente. creo que lo que haría, y lo que trato de hacer cuando hago un árbol lógico, si tuviese más tiempo le contaría mucho más ejemplos, pero quise contar este más relacionado a people. Pero yo lo que trataría de hacer es, lo primero que pienso es, ¿se me están yendo por corazón o por bolsillo?
Ese es el primer corte que hago bien divergente de, estaban contentos pero están ofreciendo 3 veces más de dinero o no estaban contentos, que es muy parecido al mundo a lo que decís vos de contrato legal y contrato psicológico, es casi lo mismo dicho con otras palabras. Bien, en este caso, casi sin indagar, porque yo ya lo sabía, Amazon pagaba los mejores sueldos del mercado. Entonces claramente no es un problema de esa palanca. No vas a lograr nada aumentando más los sueldos. Claramente era algo más del contrato psicológico. Y si indagan y conocen a alguien el caso del 2019, lo que les pasó es que les quedó un liderazgo muy vieja escuela, muy duros, muy exigentes, y una nueva generación que no se aceptaba ese liderazgo. Entonces, la solución fue todo un plan de transformación de capacitaciones a los líderes para que hagan eso. Pero entendiendo el problema, es que llegó la solución. Queriendo atacar sin entender el problema, no estaban logrando ningún impacto. ¿Se entiende, gente? Entonces, del árbol lógico, que lo podemos, como decía Sebastián, pensar como decía Edmundo, psicológico o legal o monetario o no monetario, de entender todas las posibles soluciones a mi problema, es que después hacemos la convergencia con lo que se llama la matriz de viabilidad de impacto. ¿Qué buscamos con esta matriz? Es entender dónde están las oportunidades con mayor cantidad, posibilidad de impacto, con el menor esfuerzo posible. Esas oportunidades se llaman quick wins, victorias rápidas. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace en este ejemplo? Se trata de priorizar por cuánto me va a impactar, cuánto cuesta, cuánto tiempo lleva, y en función a eso, en este caso, priorizaron esta capacitación a líderes para resolver el problema y fue muy efectivo. Si se enfocaban en, no sé, por ejemplo, aumento de sueldos, no iba a tener impacto. Si se enfocaban en dar autos a los analistas, no iba a tener impacto. Entonces, ¿qué es pensamiento crítico? Es dar en el talón de Aquiles, en el Pareto de los problemas que tenemos y no querer darle ibuprofeno para salir rápido del paso sin entender el problema. Dicho eso, gente, espero que les haya gustado un poco los contenidos de esta sesión. Vamos a hacer este repaso, 2 preguntas para ver si se quedó claro. La persona que salga primera se lleva ese premio que les decía, así que atentos, por favor. Traten de poner nombre y apellido por si hay 2 nombres iguales, así después los podemos contactar para el premio. Fíjense en de sumarse. Son solo 2 preguntas y se va a definir por quién responda más rápido. Bien, la persona que salga primera se lleva el premio. A ver, doy unos segundos más para que se conecten. Bien, por ahora hay 2 Macarenas, pero una es G y otra F, así que me sirve. Bien, vamos con la primera pregunta del repaso para ver qué tan claro quedó esto. Primer pregunta del repaso. ¿Un objetivo C será difícil de alcanzar debido a su alto nivel de incertidumbre? A ver si esto quedó claro o no quedó claro. Verdadero o falso. Arranqué, yo sé hacer muchas preguntas engañosas. Esta no era el caso, así que no, mucha gente dudó de mí. Bien, 65% respondió correcto, me alegro. A ver, ¿quién está primero? Bien, por ahora Paula, estás primera. ¿Dónde estás, Paula? Aquí, hola. Bien, Paula, ¿qué te quedó entonces del objetivo C para el resto que respondió mal? ¿Qué es entonces un objetivo C a nivel de desconocido, de difícil? ¿Qué significa eso? Que básicamente estás en la parte más baja de la curva de aprendizaje. Bien. Y así mismo funciona eso, pues como líder tienes que poner metas realistas, ¿no? Excelente, Pau. O no, podés poner metas ambiciosas, como decía Seba antes, pero lo importante es que entiendas que no es un proceso que es conocido, que hay muchas chances de que nos equivoquemos. Yo me encanta poner metas ambiciosas, pero si es C, las pongo bajo un manto de vulnerabilidad y de entendimiento. Bien, buenísimo. Segunda pregunta y con esto se define. A ver.
vimos la matriz. Esta es difícil. Si el objetivo es importante y el TRM del equipo es alto, ¿qué vimos que había que hacer? Pregunta bien difícil para que quien se lo gane se lo merezca. O haya tenido mucha suerte adivinando cualquier respuesta. Bien, ¿qué vimos que había que hacer? Bien, 68% respondió correcta. Generalmente es mucho más bajo, así que les agradezco de ya el nivel de concentración que tuvieron con el taller. Bien, podio final, a ver quién se lleva el premio. Aplauso grande, Pau, te lo llevaste vos nomás. Respondiste muy rápido, las dos correctas. Felicitaciones, Paula. Te vamos a estar contactando. Les pido a gente del FIAT que me pase el contacto de Paula, así les escribo para el premio. Bien, gente, entonces, ya estamos a 1 minuto de cerrar. Para mí la puntualidad es lo más importante del mundo. Así que como regalo final, por haber participado, primero una reflexión y después el regalo. Quiero que sepan que si estamos en Ezeiza, que es el aeropuerto de Argentina, en Buenos Aires, por salir un vuelo a Londres, si la punta del avión se mueve solo 10 grados, que es casi imperceptible al ojo humano, ese avión termina en Moscú. Eso es lo importante de entender el problema primero. Mientras más tiempo pasa si no entendemos bien el problema, más nos alejamos de resolverlo realmente. Entonces, ojalá que les haya gustado esta sesión de pensamiento crítico, ojalá que se lleven esto de ABC Goals, y como regalo final, si escanean este QR, hay un Trello que armé con mucho cariño para la gente que me soporta más de 1 hora. Acá hay muchos libros, hay muchas charlas. Si les interesó esto de pensamiento crítico, en cada Trello tienen más información y resumen de los libros, de las herramientas, de las charlas, que si les interesa, si les agrega valor, obviamente me haría muy feliz. Dicho eso, gente, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y que nos veamos pronto, sino que tengan un excelente 2025. Federico, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Fede. gracias. Impecable. Nos vemos, gente. Gracias. Chau, chau. Suerte.